Y vemos también lo que está ocurriendo en Venezuela, porque en las últimas horas el régimen de Nicolás Maduro se declaró en alerta máxima por el despliegue de buques y tropas de Estados Unidos en las aguas del Caribe en el marco de esta operación que han definido contra el narcotráfico regional. Anoche, Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, admitió que la cúpula oficialista intensifica sus preparativos internos para enfrentar lo peor en referencia a la presión internacional contra las estructuras criminales que protegen al llamado cartel de los soles. Es un tema que queremos profundizar y agradecemos el contacto a esta hora con el líder opositor a la dictadura de Nicolás Maduro, expresidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó. Gracias por acompañarnos aquí en Radio ADN de Chile. Buenos días. Juan, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludos a todos los que sintonizan a esta hora. Juan, desde el lugar que ocupa hoy, pero sobre todo desde el lugar que ocupó como expresidente del Parlamento venezolano, ¿cómo ve, cuál es su diagnóstico de esta escalada entre Estados Unidos y Venezuela que ya describía en buena parte Mauricio? Sí, gracias. Primero ponerlo en perspectiva. Nicolás Maduro robó una elección el pasado 28 de julio, así lo demuestran las actas, incluso en Chile ha sido denunciado de esta manera. Han visto cómo el Tren de Aragua, organización delictiva, opera impunemente en la mayor parte de la región. Investigaciones desde Chile, por cierto, señalan a quien ustedes mencionaban, Diosdado Cabello, como autor intelectual del asesinato terrible, dantesco, del teniente Ojeda, y así operan en todo el continente. Se han vinculado al ELN, la disidencia de la FARC, lo han dicho abiertamente. Hay imágenes, videos, fotos, además relacionamiento. Incluso Gustavo Petro los utilizó de alguna manera para ser, entre comillas, garantes de paz en el proceso que trataron hace algunos años ya y sin éxito, lamentablemente para Colombia, debo también decirlo. Así que esta operación, digamos, antinarcóticos tiene que ver con el escalamiento, pero de Nicolás Maduro, de aferrarse en el poder, de aliarse con este tipo de grupos terroristas, de financiar directa e indirectamente no solamente a organizaciones como el Tren de Aragua, también al ELN y a la disidencia de la FARC. O sea, ¿usted justifica el accionar en forma y fondo de Estados Unidos? Mira, hablar de justificar un accionar, en este caso, no solamente sí, y atención con esto es una operación en contra de la soberanía de Venezuela, porque la soberanía de Venezuela fue violada por Nicolás Maduro, que reside precisamente en la expresión popular, no solamente en el 2024, también en el 2015, cuando no solamente quitaron una entidad federal, el caso de Amazonas, no sé si lo recuerdan, pero también imponer una constituyente para sobreponer sobre la Asamblea Nacional, también en el 2018, también lo que ha hecho con la presencia del grupo Wagner, paramilitares rusos en Venezuela para extracción de oro, también la presencia de médicos cubanos mucho más parecido a esclavismo moderno denunciado así por la ONU y por la alta comisionada de derechos humanos, por cierto, en su momento Michelle Bachelet. Entonces, la arremetida en contra de la soberanía la lleva Nicolás Maduro. Su vinculación con el narcotráfico, que demuestra además no solamente los sobrinos de Cilia Flores. Ustedes recordarán, presos por narcotráfico, fueron detenidos en un avión lleno de droga en Islas del Caribe. Cilia Flores, para los que no, esposa de Nicolás Maduro. Pero también el Pollo Carvajal, quien fuera director de inteligencia de Maduro y de Chávez, es declarado culpable y está preso en los Estados Unidos por narcotráfico y vincula directamente a Maduro. Entonces, esta escalada de tensión la busca directamente Nicolás Maduro y la provoca con sus vínculos con grupos terroristas. Sí, pero Juan Guaidó, ¿cómo se entiende entonces que, claro, Estados Unidos ha justificado esta acción militar en aguas del Caribe por el momento sobre la base de esta investigación contra el narcotráfico? Ellos identifican al cartel de los soles, pero en las últimas horas, de nuevo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dicho que el cartel de los soles no existe, que es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. ¿Cómo entiende usted las declaraciones del presidente de Colombia? Muy torpes, por cierto, porque en el mismo tuit o en el mismo mensaje a través de su cuenta de redes sociales se contradice al decir que sí existe un cartel de drogas, pero que tiene otro nombre, pero que lo dirigen, quién sabe qué, es decir, sí opera desde Venezuela, pero lo dirige y dice que tiene pruebas, pero no presenta nada. Queda muy mal Gustavo Petro un presidente de un país como Colombia hacer este tipo de aseveraciones, y lo que hace es cambiarle el nombre, es decir, hace un rebranding, de manera, a mi manera de pensar, todo porque incrimina más a Maduro. Es decir, sí dice la existencia del cartel,
pero dice que tiene otro nombre. Entonces que Gustavo Petro diga quiénes son, dónde están, que colabore con la justicia, porque esto es un flagelo no solamente de los venezolanos. Esto lamentablemente afecta a toda la región. Dolorosamente, insisto, hacía referencia al tren de Aragua, a la migración que utiliza también de alguna manera Maduro para ganar palanca con gobiernos en la región e impulsa este drama humano. Entonces, yo creo que Gustavo Petro debe ser más conciso en sus mensajes en redes sociales, pero no soy yo quien para recomendarle su estilo de comunicación a través de Internet. Ya, pero ¿para usted existe el cartel de los soles y lo lidera Nicolás Maduro? Mira, así lo dicen las investigaciones, así lo dice el Pollo Carvajal, director de inteligencia de Maduro y de Chávez, así lo dice los sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, así lo dice las incautaciones de droga, así lo dice Gustavo Petro de manera indirecta, le pone otro nombre. Entonces no solamente existe, le hace mucho daño a los venezolanos y al continente entero. Juan Guaidó, de todas maneras quiero volver a poner el foco en la operación naval, que ya hemos dicho llega después de que la Fiscalía General pusiera este precio de $50 millones por cualquier información que facilite la captura de Maduro, a propósito de lo que ya decíamos, ¿no? Considerado líder del cartel de los soles en conexión con el cartel de Sinaloa. Pero no son pocos los analistas en nuestro país, lo hemos leído, por ejemplo, esa reflexión, que hablan de Estados Unidos y su trayectoria bilateral con Venezuela, que es al menos confusa, porque meses atrás Washington había renovado, entre otras cosas, la licencia de la petrolífera Chevron para operar en Venezuela y procedió con el propio Nicolás Maduro a un histórico intercambio de prisioneros políticos. Entonces, ¿cómo se lee esta operación naval en un contexto también así? Mira, Chevron es una compañía que opera en Venezuela, como opera en muchos países en conflicto en el mundo. Tiene además una capacidad, como pocas otras, producto del desastre operativo que existe en Venezuela por falta de energía eléctrica, dificultad en las vías de comunicación, falta de talento humano producto de la migración, así que pueden todavía estar operando en Venezuela, a pesar de que ha decaído muchísimo la producción petrolera. Esto viene básicamente a permitir la operación de la empresa americana. ¿Pero es confusa la relación bilateral de Estados Unidos de Trump con Maduro? Bueno, creo que es muy clara. Creo que lo señala como un narcotraficante y terrorista y además como un dictador. Ahora, la relación de Trump con sus empresas, es decir, empresas americanas, es lo que es muy claro. Confuso es para Maduro, que lo señalan de recompensa por su captura y permite y envía el combustible que rellena, que le da gasolina o energía a los buques que están en el Caribe en una operación que lo señala él directamente como el líder de un cartel. Más confuso creo es para Maduro, porque lo primero que hizo Putin, recuerdo bien, es decir, mira, no envío más gas a Europa si me amenazan. Entonces, si Maduro fuera un poquito serio o tuviera un poquito de capacidad, incluso operativa, demostraría simplemente diciendo, mira, no le voy a enviar el combustible a los buques que me amenazan. Pero eso no lo va a hacer, porque simplemente no tiene capacidad y hoy no cuenta con Rusia, como en otro momento, para saltar las sanciones que le pusieron por violación de derechos humanos, por también aliarse con grupos criminales, por robarse elecciones, por meter presos políticos y por torturar. Ya. Ahora, Juan Guaidó, usted que conoce a Nicolás Maduro mejor que muchos de nuestros auditores y que nosotros mismos, ¿qué cree usted que va a hacer o que puede hacer en la actual situación? Con la Fuerza Naval estadounidense desplegada, con todo el discurso que se ha establecido en el último tiempo, con todos los cuestionamientos respecto de la forma en que sigue gobernando, ¿Nicolás Maduro va a resistir a su juicio con estas milicias que pretende formar en el país o va a terminar escapando a algún otro país? Se habla de Nicaragua. Mira, Maduro anuncia a estas milicias, además proyecta imágenes que son muy dolorosas, adultos mayores, generalmente que no tienen pensión, que ganan menos de $2 al mes, es una tragedia, adultos mayores que quedaron a cargo de sus nietos porque sus hijos fueron caminando por el continente para buscar oportunidades y tratar de ayudarlos en Venezuela, adultos mayores que no tienen medicamentos para la atención. Entonces yo creo que es muy doloroso que trate de utilizarlos o proyectarlos como escudos humanos. Al final del día es parte de la propaganda de Nicolás Maduro y ponerle un número además a esta supuesta milicia. Él habla de 4,5 millones. Maduro no tuvo esa cantidad de votos en el 2024, mucho menos tiene esa cantidad de personas que están dispuestas
a estar en las calles por él. Evidentemente forma parte de un esquema triste de proyectar, insisto, un escudo humano, hacer propaganda con el dolor y la tragedia de los venezolanos. Entonces esto configura parte de la maldad. Pero Maduro ¿va a resistir o va a terminar huyendo? Mira, está por verse. Lo que sí es claro es que no hay un poderío para Maduro militar. O sea, cuando proyectan estas milicias, evidentemente lo que hace verse es vulnerable, honestamente, más allá de vender esto como un escudo humano, se proyecta débil. Lamentablemente el país, la infraestructura de Venezuela está muy deteriorada, así también la infraestructura de la Fuerza Armada venezolana. Es decir, no aguanta un round Maduro, evidentemente, 1-1. Ahora, en el pasado ha resistido, hay que decirlo también. Entonces, a costillas de los venezolanos, robando elecciones, vinculándose a grupos como terroristas. Entonces, nosotros esperaríamos que se respete la Constitución, que pueda regresar Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Nosotros esperaríamos que se liberaran a los más de 1.000 presos políticos en este momento en el país, que no se utilizara a adultos mayores para hacer propaganda a favor de Maduro o una dictadura, no de Venezuela. Porque, de nuevo, esta operación no es en contra de Venezuela, es en contra de un dictador líder de un cartel, además. Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana y a la dictadura de Maduro, expresidente también del Parlamento de ese país. Muchísimas gracias por esta conversación nuevamente con ADN hoy. Gracias a ustedes y saludos a toda su audiencia. Buen día. Buenos días.